Hay mañanas en las que el cuerpo despierta, pero el alma sigue cansada. Mañanas en las que abres los ojos, miras el techo y por unos segundos todo está en silencio. Pero dentro de ti ya comenzó el ruido. Pensamientos que corren, preocupaciones que regresan, ese peso invisible que nadie ve pero tú sientes. Tal vez hoy es uno de esos días. Tal vez hay algo que te inquieta, algo que no puedes controlar, algo que no sabes cómo resolver. Y aunque intentas ser fuerte, aunque sigues adelante, aunque sonríes cuando hace falta, en lo profundo sabes que necesitas paz. No una paz superficial, no un momento de distracción, sino una paz real. Una paz que abrace tu interior y te sostenga cuando todo lo demás se mueve. Quédate aquí un momento. Respira lento, inhala, exhala. No estás aquí por casualidad. Señor amado, en esta mañana vengo ante ti sin adornos, sin palabras perfectas, sin intentar aparentar que todo está bien. Vengo con lo que soy, con lo que tengo, con lo que siento, y lo pongo delante de ti, porque tú no necesitas que finja. Tú conoces cada rincón de mi corazón. Sabes lo que me duele, lo que me preocupa, lo que me quita la paz. Sabes incluso aquello que ni yo mismo sé explicar. Hoy, Señor, decido acercarme a ti. No porque todo esté resuelto, no porque me sienta fuerte, sino precisamente porque lo necesito. Hoy elijo refugiarme bajo tu sombra, esa sombra que no oprime, que no asfixia, sino que protege. Esa presencia tuya que cubre, que guarda, que envuelve con amor. Señor, sé que muchas veces intento cargarlo todo solo. Intento ser fuerte para todos. Intento resolver cada problema. Intento anticiparme al futuro. Y termino agotado, con la mente saturada, con el corazón inquieto, con el alma cansada. Pero hoy ya no quiero seguir así. Hoy suelto el miedo que no me deja avanzar. Suelto la ansiedad que me roba el presente. Suelto las preocupaciones que aún no han ocurrido y las pongo en tus manos. Padre, toma todo aquello que me pesa. Toma esos pensamientos repetitivos que no me dejan descansar. Toma ese nudo en el pecho que aparece sin aviso. Toma esa sensación de incertidumbre que a veces me paraliza y en su lugar, lléname de tu paz. No una paz momentánea, sino una paz profunda, firme, constante. Esa paz que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian. Esa paz que me recuerda que, pase lo que pase, no estoy solo. Señor, hoy declaro que tú eres mi refugio, mi lugar seguro cuando todo se siente inestable, mi descanso cuando ya no puedo más, mi fortaleza cuando mis fuerzas se acaban. Aunque afuera haya incertidumbre, aunque el mundo parezca caótico, aunque las noticias generen temor, yo decido confiar en ti. No porque entienda todo, sino porque sé quién eres. Eres fiel, eres constante, eres refugio. Señor, cubre mi hogar en esta mañana, no solo con protección física, sino con tu presencia viva. Que cada espacio esté lleno de tu paz, que cada rincón sea tocado por tu luz. Que al cruzar la puerta se sienta la tranquilidad. Que al entrar a cada habitación se perciba tu amor. Que este hogar no sea solo un lugar, sino un refugio espiritual. Si alguna vez entró el miedo,
hoy se va. Si alguna vez habitó la ansiedad, hoy se disuelve. Si alguna vez hubo tensión, hoy llega la calma. Padre, te pido por mi familia. Tú conoces sus luchas, sus pensamientos, sus silencios. Sabes lo que cada uno está atravesando, incluso lo que no dicen en voz alta. Protégelos, Señor. Donde quiera que estén, acompáñalos. En cada decisión, guíalos. En cada momento difícil, sosténlos. Si alguno está pasando por angustia, dale paz. Si alguno está confundido, dale claridad. Si alguno está cansado, dale descanso. Rodéalos con tu amor, que ningún mal tenga acceso a sus vidas, que ninguna intención negativa prospere, que toda oscuridad retroceda ante tu luz. Hoy declaro, con fe aunque a veces me cueste, que mi familia está en tus manos, y no hay lugar más seguro que ese. Señor, enséñame a vivir este día de otra manera, no desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la prisa, sino desde la calma, no desde la preocupación, sino desde la fe. Ayúdame a estar presente, a no vivir atrapado en lo que pasó, ni angustiado por lo que podría pasar, sino aquí, ahora, en este momento donde tú estás conmigo, porque muchas veces mi mente se adelanta, imagina escenarios, crea problemas que aún no existen, y me pierdo el regalo de este instante. Pero hoy quiero hacerlo diferente. Hoy quiero respirar con conciencia. Hoy quiero caminar con calma. Hoy quiero confiar paso a paso. Señor, si en algún momento del día la ansiedad regresa, porque sé que puede pasar, porque soy humano, porque estoy aprendiendo, recuérdame volver a ti. Recuérdame que puedo detenerme, cerrar los ojos, respirar y sentir tu presencia otra vez. Recuérdame que no todo depende de mí. Recuérdame que no tengo que tener todas las respuestas. Recuérdame que tú sigues en control. Padre, hay heridas dentro de mí que aún duelen. Situaciones que no se resolvieron como esperaba. Palabras que quedaron marcadas, momentos que aún pesan. Y aunque intento seguir adelante, a veces esas cosas regresan. Pero hoy no quiero esconderlas. Hoy las traigo a ti, porque sé que en ti hay sanidad. Toca esas partes de mi corazón que aún están sensibles. Sana lo que aún duele. Libera lo que aún pesa. Haz tu obra en mí, aunque tome tiempo, aunque sea un proceso. Confío en que estás trabajando. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por el aire que respiro. Por la oportunidad de comenzar otra vez. Por la vida que, incluso con desafíos, sigue siendo un regalo. Gracias porque no me has soltado. Ni en mis momentos más bajos, ni en mis días más oscuros, ni cuando mi fe ha sido débil. Tú has estado ahí, y eso basta. Hoy me levanto con una decisión. No dejar que el miedo gobierne mi día. No permitir que la ansiedad tome el control. No rendirme ante la incertidumbre. Hoy elijo confiar. Aunque mi voz a veces tiemble, aunque mi fe esté creciendo, aunque no vea todo claro, elijo confiar, porque sé que tú caminas conmigo, en cada paso, en cada decisión, en cada momento, y eso cambia todo. Hoy declaro que este hogar está cubierto, que esta familia está protegida,
que esta vida está sostenida por tu amor. Hoy descanso en tu presencia y dejo que tu paz, poco a poco, llene cada espacio dentro de mí. Amén. Si sentiste algo en tu corazón mientras leías esto, no lo ignores. Ese susurro, esa calma, esa sensación, es una invitación. No te detengas aquí. Mira la siguiente oración que te ayudará a encontrar la paz interior y a vencer la ansiedad.